Pues mi papá, yo lo definiría como alguien muy humano, sencillo, sabio y alguien muy cariñoso y especial. Al Roberto Cadavid Misas, mejor dicho, a Argos, como lo trataba yo y como lo reconoce la mayoría del pueblo colombiano, yo lo describiría como un monumento a la sencillez y a la sabiduría. Mami, llegó el periódico con la gazapera. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Cómo así? ¿Qué pasa, Roberto? ¿Pasa? Hay un gazapo mío. Roberto Cadavid Misas, un ingeniero civil que ha llegado por casualidad al periodismo, acaba de publicar su segunda columna, La Gazapera a nivel nacional, en la cual corrige los errores en el uso del lenguaje, incluyendo un gazapo. No, hágame el favor. Apenas empezando y con un error de estos. Ahora sí voy a dar de qué hablar. Ajá, pero ¿qué pasa, Roberto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que escribí que Guateque queda en Cundinamarca y es en Boyacá. Mi papá nació en Andes, aquí en Antioquia, y su infancia transcurrió entre Jericó y Andes. Pero desde joven se vino a estudiar a Medellín. Hacer. Muy bien, Roberto. Hacer es con H, cariño, no es válido. Mi papá desde muy niño fue alguien muy intelectual, demasiado inteligente y era un excelente estudiante. Mijo, ¿cómo le fue con el compadre? Ese sí será genio y figura hasta la sepultura. Desde temprana edad, los refranes llamaron la atención de Roberto Cadavid Misas. Años más tarde, comenzó a recopilarlos en papeles y a buscar sus explicaciones. La verdad, pues yo desde que tengo uso de razón, mi papá era una afición que tenía. Él decía simplemente por afición, no tenía ningún objeto en especial y sin embargo terminó siendo muy exitoso con ese tipo de aficiones. Él estudió con los hermanos cristianos, que es el Colegio San José, y luego en la universidad estudió en la Escuela de Minas, que es de la Universidad Nacional. Roberto Cadavid Misas trabajó en muchas obras de construcción en diversas ciudades de Colombia como interventor. Mi papá era muy social, muy humilde y muy sencillo. Pues él jamás alardeaba de sus conocimientos. Su papá era el más humilde, pasaba de puesto en puesto, los saludaba a todos. Mientras se encontraba trabajando como interventor en Buga, Roberto encontraría por casualidad una nueva profesión. ¿Y de verdad has encontrado todos estos errores en el periódico? A diario. Tenés tremendo material y ya pensaste en publicarlo. Hombre, paisa, es que yo como no soy escritor. Pero ¿y para qué estamos los amigos? Pues papá, yo te abriría un espaciecito en mi columna.
¿Será hombre? Pensalo bien y verás, nos conviene a los dos. Ve, sería un espaciecito corto y al final. Y yo estoy seguro de que con eso nos va a funcionar muy bien. ¿Y para publicar cada cuánto o qué? No, es que estás muy preocupado, eso es sin tanta curia. Cuando te den ganas de escribir, escribís, me mostrás, eso es todo, listo. Es más, vos deberías irte buscando un seudónimo o un nombre bien bonito para que le pongamos al encabezado, que podría ser el Criticón de Buga. No te veo como muy convencido. Pues también te tengo un nombre, si te gusta algo más serio, más formal, podría ser el ingeniero Cadavid Misas Cuenta. No, Raúl, eso es una lápida, por Dios. No, yo prefiero el Criticón de Buga. Además suena mejor, suena a cultura greco-quimbaya. ¿Sí o no? Vale, eso va a ser, papá, así se va a llamar, el Criticón de Buga. Porque si vos vas a ser el criticón, a vos también te van a criticar y te van a tirar muy duro. Vos no seas satiricón. Bueno, no te preocupes pues, por nada ya, Roberto. Yo te aviso apenas salga la primera edición. Gracias, paisa. Muchas gracias. A vos por venir, un gusto verte. Sí, señora Clara. Ya le voy a hacer la entonces. Buenas tardes, mis niñas. Buenas tardes, cuénteme. Vea, estoy buscando al editor de la edición, me perdona la cacofonía, eso sí, de la edición regional. Sí, claro. Permítame, ¿usted tiene alguna cita? No, cita no, pero tengo algo muy importante para mostrar. Sí, claro, como todos los que vienen acá. Disculpe. No, nada importante. No, sí, es muy importante, niña. Sí, claro. Permítame, lo anuncio. Señor Rodrigo, aquí lo está buscando Roberto Cadavid Misas. el señor Roberto Cadavid Misas. Sí, señor. Vale, sí, señor. Gracias. Que ya viene. Gracias. Gracias. Vea, niña, vea. Ahí está. Lo que pasa es No, que no, esto perdone, era... perdone, pero es que es algo que no puedo evitar, es más fuerte que yo. Además, yo prefiero vivir en Medellín y no en Medellín. Claro, sí. De todas No, maneras, es que le iba a... Teclee, tranquila y lo espero. Bueno, sí, claro. Vos no te perdés ni una, pues. Con permiso. Sí. Gracias, joven. Bien, pues. Oiga, jovencito, ¿usted cuántos años tiene? 14, señor. 14. ¿Y por qué no está estudiando? El trabajo, señor. ¿Cómo así? ¿Y el estudio? Hace como 3 años que lo dejé. ¿Qué? Oiga, no, eso es una catástrofe. No, mijo, usted lo que tiene que hacer es estudiar, porque estudiar es el camino. Y tiene que hacerle rápido, porque el loro viejo no aprende a hablar. Sí, señor. Sí, Eso, gracias. Hombre. Vos sí te las pillas son todas, pues. Va, ingeniero. Yo sí sabía que a usted le gustaba leer mucho. Pero lo que no sabía era que usted escribiera también. Ah, gracias. Hombre, ¿será posible que publiquemos esto como una columna en su periódico? Honor el que me hace. Oiga, por mí muy bienvenido. Claro que sí, pero espérese un momento. Yo hablo con los jefes en Bogotá. A ver qué hacemos. Y otra cosa. Vaya pensándose en un nuevo seudónimo. Argos era un personaje mitológico que tenía 100 ojos. Mientras con 50 ojos cuidaba, con los otros 50 ojos dormía. Y cuando descansaban unos, los otros, o sea, los alternaba. Entonces él decía que esa era su función, siempre estar alerta a el mal uso del lenguaje. Ay, mi Mari. ¿Usted qué es lo que tanto hace ahí, mija? Un trabajo para la universidad, pa. Ah, pero muy bueno. No, ni tan bueno. ¿Esto qué es, por Dios? Ay. No. Pa, ¿qué vas a hacer? No, como que ¿qué voy a hacer? Algo que no puedo evitar, mijita. Son como conejos que saltan a la vista. Y aunque yo quiera, no puedo dejar de mirarlos. Esto no se puede dejar pasar así. Pa, es un trabajo para mañana. Me va a tocar empezar otra vez. De acuerdo. Es mejor que empecés de una vez, porque si no nos va a agarrar la noche. Empezar con esta hojita y yo sigo con esta. La obsesión de él por cazar gazapos es algo innato. Mi papá era un lector consumado desde niño.
Entonces era una persona que era muy perfeccionista en ese sentido. Entonces él decía, es imposible uno no ver ciertos horrores. O sea, no fue que él dijo, a partir de hoy me voy a dedicar a esto, no, fue algo que fue una costumbre, un hábito en su vida. Hacía poco había comenzado a circular la edición regional del Espectador, una innovación que hizo el periódico de Los Cano con motivo de un aniversario más. Y la Gazapera, escrita por Argos, por Roberto Cadavid Misas, comenzó a publicarse en edición regional. Fue un éxito total desde las primeras apariciones. Permítame un momento. Sí. Felipe Guerrero. Hasta luego, que estén muy bien. Estoy buscando a un tal Argos. Sí, señor, pero él no se encuentra. ¿Ese señor de dónde salió? ¿Qué cree que puede venir a ridiculizarlo a uno en un periódico, ah? Señor, a ver, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que él lo que intenta es promover el buen uso del idioma. Entonces, seguramente eso es lo que usted... Pues, sí. Yo llevo más de 20 años escribiendo y según el señor, yo no conozco el español. ¿Dónde está? Llámelo. No, señor, él no se encuentra. Él no se encuentra. Pero si usted quiere, le puede escribir una carta y yo ahorita más tarde se la entrego. ¿Así? Vea, dígale que se cuide, que tarde o temprano todos cometemos gazapos. Antes de que se me olvide, aquí está. Hazme un favor, Rodrigo, dale una revisada antes de enviarlo, ¿sí? No, pues se va a acabar el mundo. Cuando yo te encuentre a vos algún gazapo, no, eso va a ser único. No te preocupes. Eso nunca sabes. Bueno. Rodrigo, vos estás preocupado por algo. A ver. Te tengo una mala noticia. ¿Cómo? Tú sabías que esos buenos no dan tanto cuando el río es una piedra lleva. ¿Qué pasó? ¿A quién se hirió? ¿Quién se ofendió? Los Cano. ¿Los Cano? Los Cano. Tendré que pensar en escribir otro tema o volver a la ingeniería, pero la verdad es que esto yo lo disfruté mucho. Era cuestión de tiempo, hombre. Porque ellos siempre han sido partidarios y creen mucho en la libertad de expresión. Y en el talento. Ellos han creído en el talento. Vea, ellos se enojaron mucho cuando solo te publicamos en la edición regional. Pero ahora quieren que te publiquemos la Gazapera en la edición nacional. Ándate para Bogotá, tú tenés que ir para Bogotá a hablar del tema. Sí. No te quedaste sin palabras. Eso es una novedad. No, las tengo. Al que le van a dar, le guardan y hasta le calientan. Alexis. Sí, señor. Vení. Señor. Ve. Poste. Vaya a esa dirección. Si quiere estudiar, si quiere y se anima. Y cuando vayas, decís que vas de parte mía. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. Vaya pues. Gracias. Ahí está. Otra alma que se le gana al diablo. Tenía una manera de corregir humorística, un poco irónica, pero jamás hiriente. Siempre fue muy medido en sus críticas. De ahí el mérito de esa columna que jamás llegó a ser desmentida, ni rechazada por alguna injuria o por alguna burla. Eduardo, muéstrame, ya salió la Gazapera. ¿Cómo estás? Sí, ya salió, pero nos salvamos. Yo creo que todos estaban pendientes de la corrección de Argos y se sentirían complacidos que los tuviera en cuenta en cualquier error, porque de todas las gazaperas se aprendía. Obviamente después él ya trabajó en El Colombiano, aparte de dedicarse con su gran amigo el médico Jorge Franco a otra clase de publicaciones que, igual que las gazaperas, acapararon la atención, y no solo acapararon la atención de la gente, sino que fueron suficientemente alabadas y reconocidas, como por ejemplo El Quijote a lo paisa.
Después de su incursión en el periodismo a nivel nacional, a Roberto Cadavid Misa se le multiplicó el trabajo como periodista y empezó a ser contratado como corrector lingüístico y de estilo en diversos medios, abandonando completamente la ingeniería. ¿Y tú qué lees, Roberto? La columna 10, para corregir mi error de guateque. Uy, te volviste importante, Roberto. Aquí me describen como el cazador casado, con Z, eso sí. Pero no dicen que la mala publicidad no existe. Ay, mami, mira, a la gente le encanta cuando se critica a las demás personas. Ese es el éxito de este tipo de columnas. Mira lo que dice aquí. Valiente osadía criticar a un colega sin un atlas en la mano. Le recomendamos a Argos que coleccione los atlas que vienen con las ediciones dominicales del periódico, que a él le deben llegar gratis. Hazme el favor. Hay más de 10 atlas en esta casa y yo tengo que admitirlo, yo no me las sé todas, pero sí sé dónde buscar. Y esto no me vuelve a pasar. Ajá. Si te vas a meter con los colegas, después no esperen que no se metan contigo. ¿Y el almuercito ya estará o no? Está en la olla, mi amor. O sea que no está. Pero ya va a estar. Cuando alguien está en la olla, no, es que está mal. Ya va a estar el almuerzo, mi amor, no te preocupes. Pero miren a quién nos trajo el río. Hombre. Argos, el vigilante del idioma. Don Pedro, qué gusto me da verlo. No, créame que el gusto es mío. No sabe el honor que me hace el ser un fiel lector de mis artículos. Lo que pasa es que usted escribe sobre cosas muy interesantes, pero por favor no tome mal mis columnas, solamente procuro el buen uso del idioma, ¿sí usted? A costa de dejarme en ridículo. No, ¿cómo se le ocurre? No, usted no cabe en mi maletín. ¿Ah, sí? Ah, bueno, cuando quiera lo invito a las fiestas de Guateque o yo. Bueno. ¿Pero cuál Guateque? ¿El de Boyacá o el de Cundinamarca? Ay, don Roberto, siquiera lo veo. Vean, no hago sino búscalo. Le mandaron un poco de cosas de Bogotá. ¿Y eso qué? ¿Cómo así? Ay, yo no sé, don Roberto, que no se las entregaron allá, que porque de pronto le cobraban sobrecupo. ¿Sobrecupo a mí? ¿Por qué? Yo qué van a saber, don Roberto, vea, lo único que sé es que, sostén, que esas son cartas de lectores con puras preguntas. ¿Con puras preguntas o con preguntas puras? Ay, yo no sé, don Roberto, voy a ir por la otra. Y a ver, María, con razón dicen, el que mucho abarca. Vea, don Roberto, y estas que son comentarios de la gente que creen que usted cometió gazapo. Poco aprietan. ¿Cómo? Ay, yo no sé, don Roberto, además usted fue el que pidió que le escribieran cartas. Don Roberto, ¿me va a ayudar con las otras cajitas? Pero mucho abarca. Don Roberto, esto pesa mucho. Esto también. Esto pesa más. En sus columnas, Roberto respondía a las dudas con respecto al uso adecuado del idioma y a quienes le acusaban de tener gazapos en sus escritos. Sus escritos gozaban de mucha popularidad. Mi papá, por su tipo de labor que desempeñaba, necesitaba mucho silencio y tranquilidad, y casa de abuelos, más donde éramos 12 hijos. Él comenzó lentamente a decir y a mencionar de que necesitaba más silencio, y era imposible en una casa con tantas personas que iban. Entonces, hasta que llegó y nos dijo, no, yo necesito buscar un sitio aparte para trabajar. Pero es que es temporal, mami. Lo que pasa es que yo no quiero seguir despertando a todo el mundo aquí trabajando en la madrugada con esta máquina. En esta casa ya hay mucha gente y no podemos prohibir a los niños que vengan, ¿cierto? Supuestamente iba a ser su estudio, pero no, finalmente cada vez se quedaba más en el estudio, a que finalmente se quedó fue en el estudio. Iba de visita a la casa y se mantenía en el estudio. Por su aporte a la correcta utilización del idioma español, Roberto Cadavid Misas ingresó a la Academia Colombiana de la Lengua como miembro correspondiente, reconociendo su estudio de la lengua con la función de informar las variantes del español en sus lugares de residencia. Finalmente, quiero decir que voy a procurar ayudar, trabajar en las tareas que se me impongan. No voy a parecer como un viejito en una silla. Muchas gracias.
que él en esas circunstancias diría carajo. ¿Cierto? Sí, no hay problema. Ahora salís y callás ese perro, hazme el favor. Sí, no. Cualquier cosa que se ocurra, yo inmediatamente se la comunico, yo lo llamo, así tranquilo. Bueno, no, un placer, hombre, es con mucho gusto, hombre. Bueno, Gabriel, hasta luego, pues. ¿Qué? Y contá pues. Tan chismosos, hombre. Era el Nobel que estaba preguntando qué grosería diría Simón Bolívar, porque está escribiendo un libro sobre el Libertador. Se levantaba a las 3, 4 de la mañana y cuando ya era Argos, pues él se ponía a escribir. Ya no solo era escribir y leer, sino también hablar con sus amigos, las famosas tertulias que se llamaban Memúa, medicina, música y averiguática. Con sus amigos hablaba y a veces invitaban otros personajes que tenían curiosidad porque decían que en ese sitio se aprendía demasiado porque eran personas muy cultas las que participaban de él. Durante 10 años, a las 4 de la mañana, Roberto Cadavid Misas realizó una tertulia con su amigo de muchos años atrás, Jorge Franco Vélez, médico y escritor, recordado autor de Hildebrando. A estas tertulias también asistía un tercer invitado que iba cambiando según la época. Les tengo el informe, muchachos. Gracias, Roberto. Ese es el chiste, hombre. Hasta madrugada nos cae bien. Estoy a punto ya de completar la recopilación de los refranes antioqueños. Me faltan unos poquitos. Yo creo que el principal legado de Argos es la invitación tácita que con su gazapera famosa le hizo a todos los periodistas para que tuviéramos en el futuro más cuidado en la redacción y en la presentación de nuestros textos. Muchas gracias por venir. Nos vemos el jueves. Que te vaya muy bien en Bogotá. Gracias, hombre. Roberto Cadavid Misas murió a causa de un infarto fulminante a sus 75 años, dejando varias obras inconclusas y un amplio legado como un hombre que dedicó buena parte de su vida a promover el buen uso del idioma. El Quijote a lo paisa, compuesto por las entregas publicadas en El Colombiano por Roberto Cadavid Misas, quedó inconcluso al momento de su muerte. Su amigo Jorge Franco Vélez decidió terminarlo y publicarlo.